Señora secretaria, proceda a dar lectura a la convocatoria, a la relación de los diputados y diputadas electos y, si existiesen, a los recursos contenciosos interpuestos con indicación, en su caso, de los diputados que pudieran quedar afectados por dichos recursos. Con la venia. De orden del señor presidente de la ciudad, don Juan Jesús Vivas Lara, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 del Estatuto de Autonomía, así como en el artículo 2.2 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se le cita para que concurra a la sesión constitutiva del Pleno de la Asamblea, que se celebrará el próximo sábado, día 17 de junio, a las 11 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio de la Asamblea, con sujeción al siguiente orden del día. Punto primero. Constitución de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Punto segundo. Elección del presidente o presidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Punto tercero. Elección de las vicepresidencias de la Mesa Rectora. Seguidamente, y de acuerdo con el acta de proclamación que fue remitida por la Junta Electoral de Ceuta y fue emitida con fecha 2 de junio de este año, se proclama electos a los siguientes candidatos. Juan Jesús Vivas Lara, Partido Popular. Alejandro Ramírez Hurtado, Partido Popular. Kisi Chandiramani Rames, Partido Popular. Pilar Orozco Valverde, Partido Popular. Rafael Martínez Peñalver Mateos, Partido Popular. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Partido Popular. Nabila Bencina Pavón, Partido Popular. Nicola Chequi Bisoni, Partido Popular. Y Mina Mohamed Laarbi, Partido Popular. Mohamed Mustafa Ahmed, Ceuta Ya. Julia Alejandra Ferreras Guerra, Ceuta Ya. Juan Sergio Redondo Pacheco, Vox. Carlos Francisco Verdejo Ferrer, Vox. María Teresa López Álvarez, Vox. Francisco José Ruiz Enríquez, Vox. Ana Belén Cifuentes Cánovas, Vox. Juan Antonio Gutiérrez Torres, Partido Socialista Obrero Español. Cristina Pérez Valero, Partido Socialista Obrero Español. Mohamed Nabil Rajab Abdelkrim, Partido Socialista Obrero Español. Hanan Ahmed Ouahid, Partido Socialista Obrero Español. Sebastián Guerrero Martín, Partido Socialista Obrero Español. Hikma Mohamed Mohamed, Partido Socialista Obrero Español. Fátima Hamed Hossain, Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía. Abdelkader Abdeselam Liasid, Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía. Y Nadia Mohamed Abdelaj, Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía. Esta Secretaría no tiene constancia de que se haya presentado ningún recurso contencioso electoral, según informa la Junta Electoral de Zona. Muchas gracias, señora secretaria general. Seguidamente, los diputados y diputadas electos van a ser llamados por orden alfabético al objeto de prestar juramento o promesa de acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y de cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo, y lo harán ante esta mesa de edad. Bajamos.
Prometo servir fielmente a España, a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de concejal de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Muchísimas gracias, presidente. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputada de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputada de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Presidente. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertad de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cifuentes Cánova, Ana Belén. Juro servir fielmente a España, a la ciudad de Ceuta, al Estatuto, atacar la Constitución, el Estatuto de la Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Por España. Chandiramani Ramesh. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputada de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Gracias, presidente. Herrera Guerra, Julia Alejandro. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía mientras sigo luchando para que Ceuta sea comunidad autónoma, guardar y hacer guardar las leyes,
respetar los derechos y libertades de la ciudadanía, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputada de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Gracias. Gaitán Rodríguez, Alberto Ramón. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Gracias. Gracias. Guerrero Martín, Sebastián. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Gracias. Gutiérrez Torres, Juan Antonio. Prometo fielmente servir a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones como diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Ahmed Hossein Máquina. Buenos días. Buenos días. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de concejala de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Muchas gracias. Gracias. Un honor. Muchas gracias. López Álvarez, María Teresa. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta, por España. Martínez Peñalver Mateo, Rafael. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y representar y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Mohamed Abdellah Navia.
Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de consejera de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Mohamed Larry Mina. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputada de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Muchas gracias, presidente. Gracias. Mohamed Isma. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputada de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Muchas gracias. Mustafa Mohamed. Bismillah. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía mientras sigo luchando para que Ceuta sea comunidad autónoma. También prometo guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de la ciudadanía, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de Ceuta. Muchísimas gracias. Orozco Valverde, Pilar. Presidente. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputada de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputada de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Muchas gracias, Juan. Muy bien, gracias, Lola. Rahal Abdelprim, Mohamed Nabil. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la ciudad
cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Ramírez Hurtado Alejandro. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de Ceuta. Redondo Pacheco Juan Sergio. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta, por España. Luis Enrique Francisco José. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Verdejo Ferrer Carlos Francisco. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta, por España. Vivas Lara Juan Jesús. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Una vez llevado a cabo el juramento promesa por parte de los diputados y diputadas, queda constituida la Asamblea de la ciudad de Ceuta. A continuación vamos a proceder a la elección del presidente de la ciudad de Ceuta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 3 del reglamento que regula el funcionamiento de esta Asamblea. Señora secretaria, proceda a dar lectura a lo dispuesto en el artículo 3 del reglamento de la Asamblea. El artículo 3 del reglamento de la Asamblea de la ciudad de Ceuta
es del siguiente tenor literal. Párrafo primero. Sí. Decía, artículo 3, párrafo primero. Declarada constituida la Asamblea de Ceuta, se procederá seguidamente y sin interrupciones a la elección del presidente o la presidente, que se realizará en una única votación. Párrafo segundo. Serán candidatos aquellos diputados o aquellas diputadas que hayan adquirido tal condición en la sesión constitutiva, que encabecen una lista electoral y manifiesten su voluntad de serlo. Se exceptúan los casos de renuncia, fallecimiento, incapacidad absoluta sobrevenida o pérdida del cargo electo, en los que será sustituido por el siguiente de la lista. El párrafo tercero es del siguiente tenor. La votación será secreta en los términos previstos en el artículo 62 del presente reglamento, procediéndose al recuento de las papeletas por la mesa de edad. Y según el párrafo cuarto, resultará elegido o elegida presidente de la ciudad la candidatura que obtuviera la mayoría absoluta. En el caso de que ninguna candidatura obtuviera la mayoría absoluta, será proclamado o proclamada presidente quien encabezara la lista que hubiera obtenido mayor número de votos en las elecciones. Muchas gracias, señora secretaria general. De acuerdo con la lectura llevada a cabo por la señora secretaria general, solicito que aquellos diputados que encabecen una lista electoral y deseen ser candidatos a la presidencia de la ciudad, que levanten la mano. Señora secretaria, tome nota. Tres. Señora secretaria, proceda a dar lectura a los candidatos a la presidencia de la ciudad. Perdón, es que yo no he mirado pues es que me estaba tomando nota. Me corrigen si falta alguien, perdonen, pero he tomado nota de don Juan Jesús Vivas Lara, de doña Fátima Jamed Hossain, de don Mohamed Mustafa Ahmed. Es todo. Estos son los candidatos a la presidencia de la ciudad y, por tanto, seguidamente serán llamados los diputados por orden alfabético para que depositen en la urna su voto. Ahí está bien, está bien. Abdeselar Liati, Abdelkader. Ahmed Awi Ana.
Sechi Bisoni, Nicola. Cifuentes Cánova, Ana Belén. Chandiramani Ramés, Kisi. Ferreras Guerra, Julia Alejandra. Gaitán Rodríguez, Alberto Ramón. Guerrero Martín, Sebastián. Gutiérrez Torres, Juan Antonio. Ahmed Hossain, Fátima. López Álvarez, María Teresa. Martínez Peñalver Mateos. Rafael. Mohamed Abdellah Nadia. Mohamed Larbi Mina. Mohamed Ikma. Mustafa Ahmed Mohamed. Orozco Valverde Pilar. Pérez Valero Cristina. Rahal Abdelkrim Mohamed Nabil. Ramírez Hurtado Alejandro. Redondo Pacheco Juan Sergio. Ruiz Enrique Francisco José. Verdejo Berrer, Carlos Francisco. Vivas Lara, Juan Jesús.
En blanco. En blanco. En blanco. Vivas Lara. En blanco. En blanco. Vivas Lara. Mustafa Amal. En blanco. Vivas Lara. Ahmed Hussain. Vivas Lara. En blanco. Ahmed Hussain. En blanco. Vivas Lara. Mustafa Ahmed. Vivas Lara. Vivas Lara. Ahmed Hussain. Vivas Lara. En blanco. En blanco. Dándolo bien. En blanco. ¿Cuentas tú? Sí. Cuéntalo. Jesús Vivas Lara, 9 votos. Don Mohamed Mustafa Ahmed, 2 votos. Doña Fátima Ahmed Hossain, 3 votos. En blanco, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En blanco, 11 votos. En consecuencia, queda proclamado presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, don Juan Jesús Vivas Lara. La elección o proclamación del presidente será comunicada por la Asamblea al jefe del Estado, al Gobierno de la Nación, a los efectos de su nombramiento, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Autonomía.
Seguidamente, y atendiendo el punto tercero previsto en la sesión constitutiva, vamos a proceder a la elección de los vicepresidentes de la mesa de la Asamblea. De acuerdo, como digo, con lo establecido en el artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía y en los artículos 4 y 28 del Reglamento de la Asamblea. De acuerdo con lo que previene el citado artículo 4 y 28 del Reglamento de la Asamblea, los dos vicepresidentes se elegirán simultáneamente en la sesión constitutiva, para lo que cada diputado escribirá un solo nombre en una papeleta de voto, resultando elegidos por orden sucesivo aquellos dos que hayan obtenido mayor número de votos. En el caso de empate, será elegido vicepresidente de la mesa el que perteneciera a la lista más votada. Será elegido vicepresidente primero de la mesa el que perteneciera a la lista más votada. ¿Algún diputado o diputada de la Asamblea tiene la intención de presentarse como candidato a la vicepresidencia de la Asamblea? Señora secretaria, tome nota de los candidatos. Don Alberto Gaitán. Doña Cristina Pérez. Doña Nadia. Y doña Julia Alejandra Ferrer. Y doña Julia. Estos son los candidatos. Por tanto, les ruego a los señores diputados y a las señoras diputadas que vayan utilizando la papeleta correspondiente para votar a quien consideren oportuno, teniendo en cuenta quiénes son candidatos. Recuerdo que no se puede votar a nadie que no se haya presentado como candidato. Seguidamente, el oficial de acta irá llamando a cada uno de los diputados y diputadas para que emitan su voto. Abdelkader Abdeselam Liasi. Ahmed Ouaid Anan. Bencina Pavón Nabila. Sechi Bisoni Nicola. Cifuentes Cánova, Ana Belén. Chandiramani Ramés, Ishi. Ferreras Guerra, Julia Alejandra. Gaitán Rodríguez, Alberto Ramón. Guerrero Martín, Sebastián. Gutiérrez Torres, Juan Antonio. Ahmed Osaín, Fátima. López Álvarez, María Teresa. Martínez Peñalver Mateo, Rafael.
Mohamed Abdellah, Nadia. Mohamed Larbi, Mina. Mohamed Isma. Mustafa Ahmed Mohamed. Orozco Valverde, Pilar. Pérez Valero, Cristina. Rahal Abdelkrim, Mohamed Navid. Ramírez Hurtado, Alejandro. Redondo Pacheco, Juan Sergio. Ruiz Enrique, Francisco José. Verdejo, Ferrer, Carlos Francisco. Vivas Lara, Juan Jesús. Gaitán. En blanco. En blanco. En blanco. Pérez. Pérez. Gaitán. Gaitán. Ferreras. Pérez. Gaitán. Mohamed. Nadie. Gaitán. En blanco. Mohamed.
Pérez. Gaitán. Pérez. Ferreras. Gaitán. Gaitán. Pérez. En blanco. Mohamed. Gaitán. Señora secretaria, proceda al recuento. Don Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, 9 votos. Doña Cristina Pérez Valero, 6 votos. Doña Nadia Mohamed Abdellah, 3 votos. Doña Julia Alejandra Ferreras Guerra, 2 votos. De acuerdo con el recuento que ha hecho público la señora secretaria general. Perdón, presidente, me faltaba decir 5 votos en blanco. Perdón, gracias. De acuerdo con el recuento que ha hecho público la señora secretaria, quedan proclamados vicepresidente primero de la mesa, don Alberto Gaitán. Vicepresidenta segunda de la mesa, doña Cristina Pérez. Les ruego a los vicepresidentes que tomen juramento o promesa del cargo para el que han sido elegidos. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. No te preocupes, ya lo cambio, no pasa nada. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de vicepresidenta segunda de la Mesa de la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Gracias.
Queda constituida la mesa de la Asamblea. Señor delegado del Gobierno, señor comandante general, señoras y señores, señoras diputadas, señores diputados, muchas gracias a todos. Felicidades. Se levanta la sesión.